Acaba de salir una gran noticia sobre River Plate, deja un me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Hola, hola, bienvenido de nuevo. Si estás aquí, ya sabes que esto no es un canal cualquiera. Esto es River. Esto es nuestra casa. Y cada vez que te sientas frente a la pantalla y das play, me alegra genuinamente que hayas elegido estar acá con nosotros. Porque podés estar en cualquier otro lado de internet y sin embargo elegiste este canal. Y eso, para mí, vale todo. Antes de empezar, necesito preguntarte algo. Y quiero que seas honesto conmigo, porque acá siempre hablamos con la verdad, sin filtros, sin rodeos. ¿Vos confías plenamente en lo que está haciendo Coudet con el plantel? Pensalo un segundo. No te pido que me respondas ahora mismo, te lo pido cuando terminemos de hablar, porque lo que te voy a contar hoy va a cambiar esa respuesta. O al menos, la va a poner en duda seria. Porque hoy no venimos a hablar de cualquier cosa. Hoy venimos a hablar de algo que está generando ruido, mucho ruido, dentro de la interna del club, en las redes, en los foros, en los grupos de WhatsApp de cada hincha millonario que se precie. Y ese ruido tiene nombre y apellido, Paulo Díaz. Sí. Paulo Díaz. El defensor chileno que llegó al club allá por 2019 y que hoy está en el centro de una de las polémicas más fuertes que tiene River en este inicio de año. ¿Por qué? Porque Eduardo Coudet, el Chacho, decidió apostar por él. Decidió defenderlo. Decidió ponerlo como una pieza clave dentro de su esquema defensivo. Y eso, amigo mío, no cayó nada bien entre la parcialidad millonaria. Pero espérate. No nos apuremos. Porque esta historia tiene capas. Tiene contexto. Y si la contamos mal, perdemos lo más importante. Así que hagamos esto bien. Primero, hablemos de quién es Paulo Díaz para River Plate. 217 partidos jugados. Escuchaste bien. 217 partidos con la banda roja cruzada al pecho. 13 goles. 3 asistencias. Más de 18.000 minutos en cancha. Esos son los números de un jugador que no es un extraño en este club, que no llegó ayer, que conoce el peso de la camiseta como pocos. Y en ese camino, ganó cosas importantes. 2 ligas, 2 supercopas argentinas, una copa argentina, 2 trofeos de campeones. No es poca cosa. No es nada poca cosa. Pero acá está el problema. Y acá está la grieta entre el cuerpo técnico y la hinchada. Porque los hinchas no olvidan. Y los hinchas del Millonario, menos que nadie. El año pasado, Paulo Díaz tuvo una temporada para olvidar. No fue el jugador que todos esperaban. Cometió errores. Errores groseros, en momentos importantes. Y el Monumental habló. Los silbidos fueron claros. Los insultos llegaron. La gente que paga su entrada, que viaja desde lejos para estar en esa tribuna, le hizo sentir que su nivel no estaba a la altura de lo que River exige. Entonces, ¿qué hace Coudet? ¿Se aparta de él? ¿Lo manda al banco y lo deja como sparring? No. Todo lo contrario. Coudet sale a defenderlo. Coudet dice que quiere recuperar la mejor versión de Paulo Díaz. Coudet lo pone en el centro de su defensa y le da confianza cuando nadie más se la está dando. ¿Es eso valentía de un entrenador que cree en su jugador? ¿O es una decisión que no entiende el sentir de la hinchada? Eso es exactamente lo que te voy a contar. Y si me seguís hasta el final de este vídeo, te prometo que vas a tener una opinión formada. No te voy a decir qué pensar, porque no soy de esos. Acá respetamos tu cabeza. Pero sí te voy a dar todos los elementos para que vos mismo llegues a tu conclusión. Ahora bien, antes de seguir, necesito algo de tu parte. Si este canal te aporta, si cada vez que entras acá encontrás análisis real, sin clickbait, sin humo, sin titulares que prometen lo que no cumplen, entonces hace algo simple, dale like a este vídeo. Ese gesto pequeño le dice al algoritmo que esto vale la pena, que este contenido merece llegar a más hinchas del Millonario. Y si todavía no estás suscripto, este es el momento. El botón está ahí. Un clic. Y de ahí en más, cada vez que haya algo importante sobre River, vas a ser el primero en enterarte. Dicho esto, sigamos. Porque lo que viene ahora es el corazón de todo esto. Coudet llegó a River con una misión clara, ordenar el equipo,
darle una identidad y construir algo sólido hacia los objetivos del año. La Copa Libertadores está ahí, enorme, esperando. La Liga tampoco se puede descuidar. Y para todo eso, necesitas una defensa sólida como una roca. El Millonario tiene nombres interesantes en el fondo. Lautaro Rivero, Lucas Martínez Cuarta, Juan Carlos Portillo, Germán Pesella, Ulises Jiménez. Hay material. Hay variantes. Pero Coudet, entre todos esos nombres, eligió mirar a Paulo Díaz y decir, este tipo puede darnos lo que necesitamos. Y eso es lo que no entra en la cabeza de muchos hinchas. ¿Por qué apostar por alguien que el año pasado fue silbado en el Monumental? ¿Por qué darle esa segunda oportunidad cuando hay otros defensores que podrían ocupar ese lugar? ¿Qué ve Coudet en Paulo Díaz que la hinchada no puede ver desde la tribuna? Son preguntas válidas. Son preguntas que merecen respuesta. Y la respuesta, amigos, está en el siguiente bloque de este análisis. Pero antes de llegar ahí, quiero que pienses una cosa. ¿Cuántas veces en la historia de River un jugador fue abucheado, cuestionado, casi empujado hacia la salida, y después se transformó en héroe? Porque eso también pasa. Y cuando pasa, es de las cosas más hermosas que tiene el fútbol. La redención. La segunda oportunidad. El tipo que te demuestra que se equivocaron con él. ¿Puede ser ese el caso de Paulo Díaz? ¿O el descontento de los hinchas está justificado y Coudet está cometiendo un error que puede costarle caro al equipo? Seguí mirando. Porque esto recién empieza. Bienvenido de vuelta. Si llegaste hasta acá, sos de los nuestros. De verdad. Porque en este canal no hay espacio para los que pasan de largo. Acá nos quedamos. Acá profundizamos. Acá hablamos de River como se merece hablar, con pasión, con datos, con honestidad. Y hablando de honestidad, voy a ser directo con vos. Yo tengo una opinión sobre este tema. Sobre Coudet y Paulo Díaz. Y te la voy a dar. Pero primero quiero que entiendas el cuadro completo, porque la situación es más compleja de lo que parece a primera vista. Cuando hablamos del descontento de los hinchas con Paulo Díaz, hay que entender que lo generó. No fue un partido malo. No fue una semana floja. Fue una temporada entera de rendimiento por debajo de lo esperado. Un defensor central en River Plate tiene que ser solvente. Tiene que transmitir seguridad. Tiene que ser ese tipo que cuando la pelota le cae en el área, uno sabe que va a resolver. Y el año pasado, Paulo Díaz no fue ese jugador. Los errores se multiplicaron. Los posicionamientos dudosos. Las salidas en falso. Y el Monumental, que es el estadio más exigente de la Argentina cuando se enciende, reaccionó como reacciona siempre ante la mediocridad, con silbidos. Sin piedad. Porque la gente del Millonario ama a su equipo con una intensidad que pocos en el mundo del fútbol pueden entender, y cuando alguien no está a la altura, lo dicen. Alto y claro. Entonces, ¿qué significa que Coudet haya decidido apostar por él de todas formas? Significa, en primer lugar, que el Chacho tiene información que nosotros no tenemos. Porque un entrenador ve al jugador todos los días. Lo ve en los entrenamientos, lo ve en las charlas tácticas, lo ve en cómo se para frente a sus compañeros. Nosotros lo vemos 90 minutos los fines de semana. Hay una diferencia enorme ahí. Y en segundo lugar, significa que Coudet está dispuesto a enfrentar el descontento popular si eso implica defender lo que él cree técnicamente correcto. ¿Eso es bueno o malo? Depende del resultado. Si Paulo Díaz recupera su mejor versión y River tiene una defensa sólida a lo largo del año, Coudet habrá tenido razón y la historia lo recordará bien. Si Díaz sigue fallando y el equipo paga las consecuencias, la presión sobre el Chacho va a crecer de una manera que va a ser muy difícil de sostener. Ahora, ¿qué fue Paulo Díaz en su mejor versión? Porque eso también hay que decirlo. Cuando llegó al club en 2019, fue una revelación. Un zaguero inteligente, con salida limpia, con buen pie, rápido en la anticipación. Un jugador que encajó perfectamente en el estilo que River venía construyendo bajo la era Gallardo. Fue campeón. Fue titular. Fue querido. Eso existió. No es ficción. El problema es que ese jugador fue desapareciendo. Las lesiones lo afectaron. El rendimiento cayó. Y cuando los hinchas empiezan a desconfiar de un jugador, cada error se magnifica,
cada pelota perdida se convierte en evidencia de que tenían razón. Eso también es la psicología del hincha. Es parte del juego. Coudet, en ese contexto, toma una decisión que puede interpretarse de dos maneras. La primera, está apostando al jugador con frialdad técnica, separando el ruido externo del análisis futbolístico. La segunda, está ignorando una señal importante que viene directamente de la gente que sostiene el club, que va al estadio, que compra la camiseta, que pone el dinero. ¿Y mi opinión? Te la doy ahora. Creo que Coudet tiene razón en darle una oportunidad, pero creo que esa oportunidad tiene que tener límites claros. No puede ser un cheque en blanco. No puede ser, juega pase lo que pase. Si Paulo Díaz no responde en los próximos partidos importantes, si sigue cometiendo errores que le cuestan caro al equipo, Coudet va a tener que tomar una decisión difícil. Y esa decisión va a decir mucho sobre qué clase de entrenador es el Chacho. Porque en River Plate, la exigencia no es negociable. Nunca lo fue. Bajo ningún entrenador. Bajo ningún presidente. River es River. Y eso tiene un peso que no todos están preparados para sostener. Ahora bien, acá hay otro ángulo que me parece fundamental analizar. ¿Qué pasa con los demás defensores del plantel? ¿Qué lugar ocupa cada uno en la cabeza de Coudet? Porque si el Chacho está apostando por Díaz, eso implica, necesariamente, que alguien más está perdiendo protagonismo. Y eso genera sus propias tensiones internas. Lautaro Rivero es un jugador joven con proyección real. Lucas Martínez Cuarta viene de una experiencia importante en Europa con la Fiorentina y tiene nivel más que demostrado. Germán Pesella es un veterano con experiencia de sobra. Juan Carlos Portillo llegó con expectativas altas. Ulises Jiménez es otro elemento a considerar. Hay opciones. Hay variantes. No estamos hablando de un equipo sin recursos defensivos. Entonces, la pregunta que todos los hinchas se hacen es legítima: ¿por qué Díaz y no otro? ¿Qué tiene Paulo Díaz que los demás no tienen? ¿Qué ve Coudet en el que justifica defender una decisión que está generando tanto ruido? Y acá es donde quiero saber tu opinión. En serio. Deja un comentario abajo. ¿Vos crees que Coudet está haciendo lo correcto apostando por Díaz? ¿O pensás que el Chacho debería escuchar más al hincha y buscar otra alternativa? Escribilo. Porque este canal existe para eso. Para que hablemos entre todos. Para que la voz del hincha sea parte del análisis, no solo un ruido de fondo que se ignora. Y si querés ser parte de algo más, si querés acceso anticipado a los análisis, a las discusiones más profundas, a una comunidad de hinchas del millonario que habla de River con la seriedad que merece, hacete miembro del canal. El link está ahí. El costo es mínimo. El valor que obtenés es enorme. Porque los miembros son los primeros en saber. Los primeros en opinar. Los primeros en estar. Y en River, llegar primero siempre importó. Quédate. Porque en el próximo bloque vamos a hablar de algo que todavía no tocamos y que cambia toda la perspectiva de esta historia. Algo que tiene que ver con lo que viene para River, con los objetivos del año, y con por qué esta decisión de Coudet sobre Díaz puede ser mucho más importante de lo que parece hoy. Llegaste al final. Y eso me dice todo lo que necesito saber de vos. Sos hincha de verdad. De los que no se conforman con el titular. De los que quieren entender qué está pasando realmente adentro de este club enorme que amamos. Y por eso, este último bloque es para vos. Hablemos de lo que está en juego. Porque esta discusión sobre Paulo Díaz no es solo sobre un jugador. Es sobre algo mucho más grande. Es sobre el proyecto de Coudet para River en 2026. Y cuando pones esa discusión en ese contexto, todo cambia. Este año, River tiene que competir en la Copa Libertadores. No hay vuelta que darle. El Millonario en la Libertadores no es un equipo más. Es una institución que tiene una deuda pendiente con esa copa, una copa que fue el punto más alto de la historia moderna del club, y que sigue siendo el horizonte hacia el que todos miran. Coudet lo sabe. Los jugadores lo saben. Y los hinchas, obviamente, también lo saben. Para llegar lejos en la Libertadores, necesitas una defensa que no te explote. Necesitas un fondo que sea sólido de verdad, que aguante la presión de los partidos de eliminación directa, que no te deje expuesto cuando el rival aprieta. Y acá es donde la decisión sobre Díaz se vuelve crítica.
Si Paulo Díaz es el jugador que Coudet cree que puede ser, si recupera ese nivel que tuvo cuando llegó al club, River tiene en él a un defensor con experiencia, con conocimiento del club, con la cabeza formada para el nivel que exige la competencia continental. No es un jugador que se va a achicar frente a la presión. Eso, en torneos de eliminación directa, vale oro. Pero si Díaz sigue sin encontrar su mejor versión, si los errores del año pasado se repiten en partidos donde no hay margen para el error, entonces la apuesta de Coudet se convierte en un problema serio. Un problema que no va a poder resolver fácilmente en medio de una competencia como la Libertadores, donde los tiempos no esperan y las oportunidades no se repiten. Eso es lo que está en juego. No es solo el 11 titular de un partido de liga. Es la columna vertebral defensiva del equipo para todo el año. Y acá quiero agregar algo más que me parece importante decir, porque en Internet hay mucha gente que habla de clickbait, que dice que los canales de noticias de fútbol exageran, que inflan todo para conseguir vistas. Lo sé. Lo escucho. Y entiendo de dónde viene esa desconfianza, porque hay canales que efectivamente hacen eso. Prometen lo que no tienen. Titulares enormes que no se sostienen con el contenido. Pero fíjate lo que pasó acá hoy. Viniste a este vídeo, miraste hasta el final y te llevas un análisis real. Con contexto. Con datos. Con opinión fundada. Sin promesas vacías. Sin humo. El descontento de los hinchas con la decisión de Coudet sobre Díaz es real. Los números de Paulo Díaz en el club son reales. La discusión sobre el lugar que ocupa en el plantel es real. No hay exageración acá. Hay información que vale la pena tener. Y eso es lo que este canal es. Siempre. Cada vídeo que subimos, cada análisis que hacemos, cada vez que abrimos este espacio para hablar de River, lo hacemos con respeto por tu tiempo y por tu inteligencia como hincha. ¿Qué pasa con Paulo Díaz de acá en adelante? Eso depende de él, fundamentalmente. De si puede resetear mentalmente, de si puede dejar atrás el año pasado y arrancar de cero con la energía que da tener un técnico que confía en vos cuando nadie más lo hace. Eso es poderoso. Eso puede cambiar a un jugador. A veces, todo lo que un futbolista necesita es que alguien se pare al lado suyo y le diga, yo creo en vos. Y si eso funciona, si Díaz responde, Coudet va a quedar como un técnico que tuvo la valentía de ir contra la corriente y salió victorioso. Pero si no funciona, si el nivel sigue siendo el del año pasado, entonces Coudet va a tener que dar explicaciones. Y esas explicaciones van a tener que ser muy convincentes para una hinchada que ya está mirando con desconfianza esta decisión. Yo me quedo con el proceso. Me quedo con ver qué pasa en los próximos partidos. Me quedo con la expectativa de que Paulo Díaz nos dé una sorpresa y que el Chacho demuestre que tenía razón. Porque cuando eso pasa en el fútbol, cuando el técnico apuesta por alguien que nadie quería y ese alguien se convierte en clave, es de las historias más lindas que da este deporte. ¿Vos qué pensás? ¿Le das el beneficio de la duda a Coudet? ¿Crees que Díaz puede volver a ser el jugador que fue? Escribilo en los comentarios. En serio. Leemos todo. Respondemos todo. Porque este canal no es un monólogo. Es una conversación. Y vos sos parte de ella. Si llegaste hasta acá y todavía no le diste like a este vídeo, hacelo ahora. No te pido que lo hagas si no te aportó nada. Pero si sentís que este análisis valió tu tiempo, ese gesto pequeño nos ayuda enormemente a seguir creciendo, a seguir llegando a más hinchas del Millonario que merecen tener un espacio como este donde hablar de su club con la seriedad que se merece. Y si querés más, si querés ser parte de la familia que se formó acá, hacete miembro. Los miembros tienen acceso a contenido exclusivo, a análisis previos a los partidos, a debates que no se hacen en los vídeos públicos. Es la Inner Circle del Millonario Digital. Y estar adentro te cambia la experiencia de seguir a River. Suscríbete si todavía no lo hiciste. Activa la campana. Porque cada vez que River te rompa el corazón o te lo llene de alegría, acá vamos a estar para procesarlo juntos. Porque eso es lo que somos. Una comunidad. Una hinchada digital que late al mismo ritmo que el Monumental. Gracias por estar acá hoy. Gracias por elegir este canal sobre todos los demás. Y acordate, River no es un equipo. River es una forma de ver la vida. Nos vemos en el próximo vídeo. Y ese próximo vídeo,
te prometo, va a tener algo que no te vas a querer perder. ¿Quieres opinar en esta noticia? Deja un comentario abajo. No olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte ningún vídeo.